A veces, las personas que deberían apoyarte son las primeras en alejarse. Cuando Barrett Cole, de 61 años, heredó la antigua finca de su abuelo, toda su familia le dio la espalda. Decían que la herencia era injusta. Barrett solo veía una mansión en ruinas que no quería. La casa estaba sola en el bosque, abandonada durante años, con ventanas rotas y enredaderas cubriendo las paredes. Barrett ya había perdido su matrimonio y la cercanía que una vez tuvo con sus hijos. No necesitaba más problemas. Pero cuando recorrió esas habitaciones vacías, encontró algo escondido. Viejas cartas, fotografías y registros escondidos detrás de las paredes. Su abuelo había guardado un secreto, algo que la familia había enterrado a propósito. ¿Qué se escondía en esa casa que nadie quería que él encontrara? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Barrett Cole nunca había imaginado que su vida sería así a los 61 años. El pequeño apartamento que alquilaba en la zona este de la ciudad parecía más una sala de espera que un hogar. 2 dormitorios, aunque solo necesitaba uno, una cocina que apenas usaba, muebles que venían con el piso. Nada personal, salvo unas pocas fotografías en la estantería. Sus hijos cuando eran pequeños, sonrientes y ajenos a lo distantes que acabarían estando. Trabajaba como supervisor de obras para una empresa constructora regional, el mismo trabajo que había desempeñado durante casi 20 años. Buen sueldo, prestaciones decentes, nada extraordinario. Se levantaba a las 5:30 cada mañana, preparaba café en la misma taza desconchada y conducía hasta la obra que necesitara su atención ese día. El trabajo era lo suficientemente físico como para mantenerlo cansado, lo suficientemente repetitivo como para dejar que su mente divagara. El divorcio se había formalizado hacía 2 años, sin rencor, solo con tristeza. Él y Patricia simplemente se habían quedado sin cosas que decirse. 32 años de matrimonio se habían disuelto en firmas corteses en documentos legales. Ella se había mudado a Arizona para estar más cerca de su hermana. Se enviaban mensajes de vez en cuando, sobre todo sobre los niños. Iris, su hija, tenía ahora 34 años. Trabajaba en marketing para una empresa tecnológica de la ciudad y vivía en un loft reformado con su hija adolescente. Tenía éxito. Era independiente y llevaba 4 meses sin llamar a Barrett. No por crueldad, pensaba él, sino por estar ocupada, o tal vez por indiferencia. No estaba seguro de qué le dolía más. Graham, su hijo, tenía 31 años. Se había mudado a la costa después de la universidad y se había quedado allí. Se había casado y tenía 2 hijos pequeños a los que Barrett solo había visto 2 veces. Graham enviaba tarjetas de Navidad con fotos de la familia, pero las llamadas telefónicas habían cesado hacía años. Barrett se decía a sí mismo que era natural que los hijos crecieran y construyeran sus propias vidas. Pero a altas horas de la noche, solo en ese apartamento silencioso, se preguntaba si de alguna manera les había fallado. El funeral de su abuelo había sido una sorpresa 3 semanas antes. Barrett no sabía que el anciano estaba enfermo. Nadie se lo había dicho. El funeral fue pequeño. Se celebró en una iglesia que Barrett no reconocía, en un pueblo a 2 horas de distancia. Se sentó en el último banco, observando a parientes que apenas conocía llorar y abrazarse. Su padre había muerto cuando Barrett tenía 23 años, por lo que la conexión con la familia de su padre siempre había sido escasa. Después del servicio, el abogado reunió a todos en el sótano de la iglesia para leer el testamento. Barrett recordaba el zumbido de las luces fluorescentes, el olor a café rancio, las filas de sillas plegables. Su tío, el hermano menor de su padre, estaba sentado en la primera fila con su esposa. 2 primos con los que Barrett no había hablado en una década estaban sentados cerca. Una tía que recordaba vagamente de las reuniones familiares de su infancia. Tal vez 15 personas en total. El abogado, un hombre de unos 50 años con aspecto cansado, abrió una carpeta de cartón y comenzó a leer con voz monótona. Pequeños legados a varios parientes, unos pocos miles aquí y allá, algunos objetos personales distribuidos entre los nietos. Luego vino la parte que lo cambió todo. A mi nieto, Barrett Cole, dejo la totalidad de mi patrimonio ubicado en 1247 Hollowbrook Road, incluyendo la casa principal, todos los edificios anexos y los 43 acres circundantes, junto con todo su contenido.
La sala se quedó en silencio. Barrett recordó haber levantado la vista de sus manos, confundido. ¿El patrimonio? Ni siquiera sabía que su abuelo todavía poseía propiedades. El anciano había estado viviendo en una residencia de ancianos durante los últimos 5 años. Su tío se había levantado inmediatamente. Eso no puede ser cierto. El abogado lo miró por encima de sus gafas de lectura. Me temo que está bastante claro. La propiedad en su totalidad pasa a manos de Barrett Cole. ¿Por qué él?, preguntó su primo. ¿Y el resto de nosotros? El abogado simplemente dobló el documento. Esos eran sus deseos. Barrett intentó decir que no entendía, que debía haber algún error, pero su tío se volvió hacia él con una mirada de pura furia. Debes de haberlo manipulado, convencerlo de alguna manera. Apenas lo conocía, dijo Barrett en voz baja. No lo había visto en años. Exacto, siseó su tía. Ninguno de nosotros lo conocía bien. Entonces, ¿por qué tú? No hubo respuesta a esa pregunta. El abogado le había entregado a Barrett un sobre que contenía la escritura, un juego de llaves y una dirección. Los demás familiares habían salido de la habitación sin mirarlo. Su tío se había detenido en la puerta. No creas que esto ha terminado, le había dicho. Eso había sido hacía 3 semanas. Desde entonces, el teléfono de Barrett había estado en silencio. Los mensajes de texto quedaban sin respuesta. Las llamadas iban al buzón de voz. Incluso Iris, que había asistido al funeral, había dejado de responder. Intentó explicar que no había pedido la herencia, que ni siquiera la quería, pero nadie parecía interesado en escucharle. El aislamiento se había acentuado. La sensación de vacío que había vivido en su pecho desde el divorcio. Nunca se le había dado bien hacer amigos. Sus compañeros de trabajo eran amables, pero distantes. Pasaba las tardes solo, comiendo comidas sencillas y viendo programas de televisión que no le interesaban. La herencia le parecía otra carga que no había pedido. Una finca en ruinas en medio de la nada que probablemente necesitaba decenas de miles de dólares en reparaciones. Había considerado simplemente cederla a su tío, dejar que la familia la dividiera y acabar con todo ese lío. Pero algo lo había detenido. Tal vez fuera terquedad, tal vez fuera curiosidad, o tal vez, en el fondo, quería entender por qué su abuelo lo había elegido a él. Así que, en una gris mañana de sábado a finales de octubre, Barrett cargó una bolsa de viaje en su camioneta y se dirigió al lugar para verlo por sí mismo. El trayecto lo llevó a través de las afueras de la ciudad, pasando por suburbios que se iban diseminando hasta convertirse en tierras de cultivo y, finalmente, en un denso bosque. El GPS lo guió por carreteras cada vez más estrechas hasta que giró por un camino de grava sin señalizar que serpenteaba entre imponentes robles y arces. Las hojas otoñales cubrían el suelo en gruesas capas de rojo y dorado. Después de medio kilómetro, los árboles se abrieron y Barrett lo vio. La mansión se erigía como algo de otra época. Arquitectura neogótica, con frontones empinados y arcos apuntados, 3 pisos de piedra gris cubiertos de hiedra trepadora, un amplio porche delantero con columnas ornamentadas, varias de ellas agrietadas, ventanas, docenas de ellas, muchas rotas o desaparecidas por completo. El techo se había hundido en algunos lugares y las tejas estaban esparcidas por el césped cubierto de maleza. Debería haber sido hermosa. Barrett podía ver que la estructura de algo grandioso aún estaba allí, pero el tiempo y el abandono la habían convertido en algo fantasmal y triste. Aparcó su camioneta en lo que alguna vez había sido una entrada circular, ahora casi completamente cubierta por la maleza. Cuando salió, el silencio era absoluto, excepto por el viento que se movía entre los árboles. No se oía el ruido del tráfico, ni a los vecinos, ni había señales de vida. Barrett se quedó allí de pie durante un largo rato, con las llaves en la mano, mirando la casa que le había dejado su abuelo. La casa por cuya herencia su familia le había repudiado. Subió lentamente los escalones de la entrada, probando cada uno antes de apoyar todo su peso sobre él. Las tablas del porche crujían, pero aguantaban. La puerta principal era de roble, pesada y tallada con intrincados motivos ahora suavizados por la decadencia. La llave giró con dificultad en la vieja cerradura. La puerta se abrió con un largo chirrido. Barrett entró y se detuvo, abrumado por el olor a polvo, moho y tiempo. El vestíbulo se extendía ante él, antes elegante, ahora en ruinas. Una gran escalera se curvaba hacia arriba, hacia la oscuridad. El papel pintado se desprendía de las paredes en largas tiras. Los muebles estaban cubiertos con sábanas manchadas,
como fantasmas. Se quedó en la puerta de su herencia y sintió el peso de la misma sobre sus hombros. Esa casa guardaba secretos. Podía sentirlo en la quietud, en la forma en que las sombras se acumulaban en las esquinas. Lo que fuera que su abuelo hubiera querido que encontrara, estaba esperando en algún lugar de estas habitaciones. Barrett respiró hondo y entró por completo. El aire dentro de la mansión se sentía denso, como si décadas de silencio hubieran adquirido peso físico. Barrett se movió lentamente por el vestíbulo de entrada, sus pasos resonando en los suelos de madera deformados. Las motas de polvo bailaban en la débil luz que se filtraba a través de las ventanas mugrientas. El salón se abría a su derecha. Entró y contempló los restos de lo que en otro tiempo debió de ser una sala impresionante. Una enorme chimenea dominaba una de las paredes, con la repisa tallada con elaborados diseños. Los muebles estaban agrupados, un sofá con los muelles asomando a través de la tapicería descolorida, sillas con las patas rotas, mesitas auxiliares cubiertas de manchas de agua, una lámpara de araña de cristal colgada en ángulo en el techo, a la que le faltaban varios brazos. Barrett pasó el dedo por una estantería. El polvo era tan espeso que parecía fieltro. Retiró una sábana que cubría lo que resultó ser un piano. Faltaban varias teclas y cuando pulsó una de las que quedaban, no produjo ningún sonido. Pasó al comedor. Una larga mesa se extendía a lo largo del espacio, rodeada de sillas de respaldo alto. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas, cuyas puertas de cristal estaban empañadas por el paso del tiempo. A través de ellas, podía ver las formas fantasmales de platos y piezas de servicio. Una de las puertas del armario estaba abierta, dejando al descubierto estantes vacíos donde algo había sido retirado o se había caído y roto. La cocina estaba en la parte trasera de la casa. Electrodomésticos antiguos, una enorme estufa de hierro fundido, una nevera que precedía a los frigoríficos eléctricos, un fregadero profundo de estilo rústico con una bomba manual, puertas de armarios torcidas. El suelo de linóleo se había curvado por los bordes. Un ratón corrió por la encimera cuando entró, desapareciendo por un agujero en el zócalo. Barrett subió con cuidado la escalera principal, probando cada peldaño. Varios crujieron bajo su peso. Uno se agrietó de forma inquietante, pero aguantó. El pasillo del segundo piso se extendía en ambas direcciones, flanqueado por puertas cerradas. Las abrió una por una. Las habitaciones estaban casi vacías. Un cuarto de baño con accesorios tan antiguos que parecían piezas de museo. Un armario lleno de sábanas y mantas podridas. Al final del pasillo, encontró lo que debía de haber sido el estudio de su abuelo. A diferencia de las otras habitaciones, esta parecía intencionada, personal. Había un gran escritorio frente a la ventana, con la superficie despejada salvo por una capa de polvo. Las estanterías empotradas cubrían dos paredes, todavía llenas de volúmenes. Detrás del escritorio había una silla de cuero, agrietada y descolorida. En una esquina había una lámpara de lectura con una pantalla de cristal verde. Barrett entró lentamente, sintiéndose como si estuviera invadiendo un espacio privado. Se acercó a las estanterías y leyó los lomos de los libros. Historia, filosofía, literatura, libros en idiomas que no podía identificar. Algunos de los volúmenes parecían caros, encuadernados en cuero con letras doradas. Estaba a punto de coger uno cuando su mano rozó la estantería y sintió que algo cedía ligeramente. Una pequeña sección de la estantería se desplazó hacia adentro con un suave clic. Barrett se quedó paralizado. Volvió a presionar la estantería, esta vez con más deliberación. Toda la sección, de unos 60 centímetros de ancho, se desplazó unos milímetros y luego se abrió con unas bisagras ocultas. Detrás había un compartimento tallado directamente en la pared. Su corazón latía más rápido. Barrett abrió completamente el panel oculto. El compartimento tenía quizás 30 centímetros de profundidad y 60 centímetros de ancho. En su interior, apilados ordenadamente, había paquetes de papeles atados con una cuerda que en su día había sido blanca, pero que se había amarilleado con el paso del tiempo. Metió la mano y sacó con cuidado el paquete superior. La cuerda se deshizo al tocarla. Los papeles eran cartas, docenas de ellas, escritas por diferentes personas en distintos tipos de papel, algunas en papel de carta formal, otras en páginas de cuadernos normales y unas pocas en lo que parecían trozos de papel rasgados. Barrett llevó el paquete al escritorio y lo dejó con cuidado. Desató lo que quedaba de la cuerda y extendió las cartas.
Estaban ordenadas cronológicamente. Se dio cuenta de que las fechas iban desde 1932 hasta 1935. Cogió la primera carta y comenzó a leer. Estimado señor Cole, no puedo expresar adecuadamente mi gratitud por el refugio que me ha proporcionado. Cuando llegué a su finca hace 3 meses, no tenía ni un centavo y estaba sin esperanza. La galería había cerrado. Mis pinturas no tenían ningún valor en esta economía y no tenía a dónde acudir. Usted me acogió sin dudarlo. Me dio una habitación, comida y, lo más importante, el espacio y el tiempo para continuar con mi trabajo. Ahora me marcho con un encargo asegurado en Filadelfia, pero nunca olvidaré lo que hizo por mí durante el periodo más oscuro de mi vida. Con mi más sincero agradecimiento. F.K. Barrett lo leyó de nuevo lentamente. Refugio. Su abuelo le había proporcionado un refugio. Cogió otra carta. Señor Cole, mi familia y yo nos alojamos en su casa durante 6 semanas mientras me recuperaba de la lesión que me costó mi trabajo en la fábrica. No pidió nada a cambio. Alimentó a mis hijos cuando yo no podía hacerlo. Le dio esperanza a mi esposa cuando yo no podía dársela. Ahora nos vamos a la granja de mi hermano en Iowa, pero recordaremos su amabilidad para siempre. Que Dios le bendiga por lo que hace. Hoboto R. Otra carta a nuestro amable anfitrión. Los 3 meses que pasamos en su finca fueron un regalo incalculable. Como compositor cuya obra se consideraba demasiado política, demasiado peligrosa, huí de mi país natal sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Usted me proporcionó no solo refugio, sino también un piano, papel, tiempo y ánimo. La sinfonía que completé bajo su techo ha sido aceptada para su interpretación. Le debo mi arte y quizás mi vida, con eterna gratitud. W. Barrett se sentó pesadamente en la silla del escritorio, levantando una nube de polvo a su alrededor. Carta tras carta contaban historias similares. Artistas, músicos, escritores, familias que lo habían perdido todo. Gente que huía de la persecución o la pobreza, o de ambas cosas. Todos ellos agradecían a su abuelo por acogerlos, por darles refugio cuando no tenían a dónde ir. Recordaba que su abuelo había sido severo, distante y formal. Barrett había visitado esta finca solo unas pocas veces cuando era niño, y el anciano siempre parecía incómodo con los niños, hablando con Barrett en breves y torpes conversaciones antes de retirarse a este mismo estudio. Pero estas cartas pintaban un cuadro completamente diferente. Alguien cálido, generoso, alguien que había abierto silenciosamente su casa a personas desesperadas durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Barrett extendió más cartas sobre el escritorio, docenas de ellas, tal vez más de 100, todas expresando gratitud por el refugio seguro, el santuario, referencias a estancias que duraban semanas o meses, menciones a otros huéspedes, a comidas compartidas, a colaboraciones artísticas y apoyo mutuo. Su abuelo había dirigido una especie de refugio clandestino durante la Gran Depresión y nadie en la familia lo había mencionado nunca. Ni una sola vez pensó Barrett en los rostros hostiles durante la lectura del testamento, la ira, las acusaciones. ¿Sabían ellos algo de esto? ¿Era por eso que la casa había sido cerrada, abandonada, dejada a su suerte durante décadas? Sacó su teléfono y tomó fotografías de varias cartas. Luego las apiló cuidadosamente y las volvió a colocar en el compartimento oculto. Podría haber más. Debía haber más. Se puso de pie y miró a su alrededor con nuevos ojos. Si su abuelo había escondido este compartimento, ¿qué más podría estar oculto en esta casa? Barrett intentó llamar a Iris. El teléfono sonó 4 veces y saltó el buzón de voz. «Hola, soy yo», dijo. «Estoy en la finca. He encontrado algo importante sobre tu bisabuelo. Llámame cuando puedas». Sabía que no lo haría. Todavía no. Quizás nunca. Pero no importaba. Iba a resolverlo por su cuenta. Barrett miró por la ventana del estudio los terrenos cubiertos de maleza, los jardines enmarañados, el bosque que lo rodeaba por todos lados. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el césped. Decidió pasar la noche allí. La casa no tenía calefacción, ni electricidad, ni agua corriente, pero su camioneta tenía mantas y él tenía una linterna. Aún no estaba listo para irse. Había más secretos allí. Podía sentirlos en las paredes, bajo los suelos, detrás de cada puerta cerrada. Y por primera vez en mucho tiempo, Barrett Cole sintió algo más que vacío.
Sintió un propósito. Barrett se despertó con la pálida luz de la mañana filtrándose a través de las persianas rotas del dormitorio principal. Había dormido vestido sobre el colchón desnudo, envuelto en mantas de su camioneta. Le dolía la espalda por los muelles hundidos y su aliento se condensaba en el aire frío. Se incorporó lentamente, frotándose la cara. La casa crujía y se asentaba a su alrededor, con los sonidos matutinos de la madera vieja adaptándose a los cambios de temperatura. Fuera de la ventana, la niebla cubría el terreno, convirtiendo el paisaje en algo fantasmal e indistinto. Había pasado la mitad de la noche pensando en esas cartas, en el abuelo al que nunca había conocido realmente, en por qué su familia había reaccionado tan fuertemente a la herencia. Nada de eso tenía sentido todavía, pero sentía que estaba más cerca de comprenderlo. Después de un desayuno frío a base de barritas de cereales y agua embotellada de su camioneta, Barrett volvió al segundo piso. Ayer solo había rascado la superficie. El dormitorio principal merecía un registro minucioso. La habitación era grande, dominada por una cama con dosel que había perdido la tela del dosel por el paso del tiempo y las polillas. Contra una pared había una cómoda, con el espejo agrietado en diagonal. Un armario ocupaba la esquina cerca de la ventana, con su madera oscura aún sólida a pesar de los años de abandono. Barrett comenzó por los cajones de la cómoda. La mayoría estaban vacíos o solo contenían restos de calcetines apolillados, camisetas amarillentas por el paso del tiempo y algunos botones sueltos. El cajón inferior estaba atascado. Tiró con más fuerza y se soltó con un chirrido de madera contra madera. Dentro no había nada más que viejos periódicos utilizados como revestimiento que databan de 1940. Los sacó con cuidado. Debajo de ellos, el fondo del cajón parecía extrañamente grueso. Barrett pasó los dedos por los bordes. Allí había un pequeño hueco. Presionó un extremo y el otro se levantó. Un doble fondo. Su pulso se aceleró al retirar el panel de madera. Debajo había un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada por el uso. Lo sacó con reverencia y lo llevó a la ventana, donde había mejor luz. El cuero era de buena calidad, del tipo que duraba. Lo abrió con cuidado. La primera página estaba etiquetada con una letra clara. Registro de huéspedes 1931 a 1942. Barrett pasó la página y se encontró con un detallado sistema de contabilidad. Había columnas en cada página. Nombre, fecha de llegada, fecha de salida, ocupación y notas. Las entradas comenzaban en octubre de 1931. El primero era Harold Finch, pintor. Llegó el 12 de octubre de 2031 y se marchó el 3 de diciembre de 2031. Necesitaba un estudio y materiales. Completó una serie de 6 paisajes. La segunda era Margaret Foster y sus 3 hijos. Llegaron el 20 de octubre de 2031 y se marcharon el 15 de noviembre de 2031. El marido murió en un accidente en la fábrica. No tenían apoyo familiar. Consiguió un puesto como ama de llaves en Boston. Entrada tras entrada, página tras página. Barrett las hojeaba lentamente, cada vez más asombrado. No se trataba solo de unas pocas personas a las que se había ayudado aquí y allá. Era algo sistemático, organizado. Su abuelo había llevado a cabo toda una operación. Algunas estancias eran breves, de 1 o 2 semanas. Otras duraban meses. Las ocupaciones variaban mucho. Pintores, compositores, poetas, sindicalistas, maestros, profesores, obreros, granjeros que habían perdido sus tierras. Las notas junto a cada nombre contaban historias resumidas de dificultades y esperanza. Victor Lauron, compositor, llegó el 15 de marzo de 2033. Se marchó el 2 de agosto de 2033. Huyó de la persecución política en su país natal. Completó una sinfonía en East Bedum. Consiguió un puesto en una orquesta en Nueva York. La familia Kowalski llegó el 1 de junio de 2034. Se marchó el 10 de septiembre de 2034. El padre fue incluido en la lista negra por sus actividades sindicales. La familia fue desahuciada. Los niños recibieron clases particulares de otros huéspedes. El padre encontró trabajo en Chicago. Dorothy Ashworth, escritora, llegó el 12 de enero de 2035. Se marchó el 20 de mayo de 2035. Su obra publicada fue considerada subversiva. Perdió su puesto en la universidad. Completó el manuscrito de su primera novela. Firmó un contrato con una editorial. Barrett se sentó en el borde de la cama.
con el libro de contabilidad abierto en su regazo. Sacó su teléfono y comenzó a buscar nombres. Harold Finch, la primera entrada. Encontró una breve biografía en un sitio web de historia del arte. Finch se había convertido en un respetado pintor paisajista en la década de 1942. Su obra se encuentra ahora en varias colecciones de museos. Sus inicios profesionales se describían como oscuros, con una nota que indicaba que había encontrado su voz artística durante los años de la Depresión. Victor Loron. Aparecieron varias entradas. Un compositor cuyas obras habían sido interpretadas por grandes orquestas. Una biografía mencionaba que había emigrado de Europa a principios de la década de 1932. Había encontrado refugio con un mecenas privado y había completado su sinfonía Revelación en 1933. Dorothy Ashworth Barrett encontró una necrológica de 1978. Se había convertido en una autora notable, escribiendo sobre movimientos obreros y justicia social. Su primera novela, publicada en 1935, había sido controvertida, pero aclamada por la crítica. No se mencionaba dónde la había escrito. Buscó más nombres. No todos aparecieron en sus búsquedas. Probablemente, muchos habían llevado una vida tranquila, desconocida más allá de sus propios círculos, pero aparecieron suficientes para confirmar lo que le decía el libro de contabilidad. Su abuelo había dado cobijo a personas que luego hicieron contribuciones significativas al arte, la cultura y la sociedad. Personas que podrían haber desaparecido en la pobreza o algo peor sin su intervención. Y lo había hecho discretamente. Las biografías del sitio web mencionaban mecenas privados o benefactores desconocidos, o simplemente pasaban por alto esos años por completo. Su abuelo no había pedido ningún reconocimiento público. Barrett se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia los terrenos de la finca. Intentó imaginar este lugar en 1930, no abandonado y cubierto de maleza, sino vivo, lleno de gente, artistas trabajando en las habitaciones, niños jugando en los jardines, familias compartiendo comidas, conversaciones sobre arte, política y supervivencia. Su abuelo moviéndose entre todo ello, haciendo que fuera posible en silencio. ¿Por qué la familia había borrado esta historia? Barrett pensó en su propio padre, que murió joven. ¿Sabía algo de todo esto? ¿Lo había desaprobado? La familia que Barrett recordaba de su infancia se había centrado en la respetabilidad, en el éxito empresarial, en mantener las apariencias. Su tío tenía un concesionario de coches. Sus primos trabajaban en el sector inmobiliario y financiero. Este tipo de activismo, este refugio para figuras controvertidas, organizadores sindicales y refugiados políticos, no encajaba con la imagen familiar que habían cultivado. Quizás se avergonzaban o quizás tenían miedo. Las primeras entradas del libro de contabilidad de 1942 coincidían con la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las notas mencionaban a personas que huían del fascismo, escapando de la persecución. Ese tipo de trabajo podría haber atraído la atención indeseada de las autoridades. Era más fácil cerrar la casa, no hablar nunca de ello y fingir que nunca había sucedido. Barrett sintió una oleada de ira hacia sus parientes. Su abuelo había hecho algo extraordinario, algo valiente, y ellos lo habían enterrado por vergüenza o miedo. Miró el libro de contabilidad que tenía en las manos. Era historia real, historia importante. Merecía ser conocida. Pasó la siguiente hora fotografiando cada página del libro, asegurándose de que las imágenes fueran claras y legibles. Las subió a una cuenta de almacenamiento en la nube, creando copias de seguridad. Pasara lo que pasara a continuación, esta información no se perdería. A primera hora de la tarde, su estómago le recordó que necesitaba comida de verdad. Tendría que volver a la ciudad, comprar provisiones y pensar en sus próximos pasos. Pero, al cerrar la puerta de la mansión tras de sí, Barrett supo que aún no había terminado allí, ni mucho menos. Esta herencia no era una carga, era una responsabilidad, y tal vez, solo tal vez, era lo que volvería a dar sentido a su vida. Pensó en su abuelo, probablemente sentado en ese mismo estudio donde Barrett había encontrado las cartas, ayudando en silencio a la gente mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, sin pedir nunca agradecimiento, sin buscar nunca reconocimiento, simplemente haciendo lo que había que hacer porque era lo correcto. Barrett quería ser digno de ese legado.
Se subió a su camioneta y arrancó el motor. Mañana volvería con más provisiones, con las herramientas adecuadas. Buscaría en cada habitación, en cada armario, en cada posible escondite. Su abuelo le había dejado esta finca por una razón. Barrett empezaba a comprender cuál podía ser esa razón. Barrett regresó a la finca a la mañana siguiente con la camioneta cargada. Había comprado un generador, luces de trabajo, productos de limpieza y comida y agua suficientes para varios días. Si quería hacer esto bien, tenía que quedarse allí, sumergirse en la búsqueda. El tercer piso aún no había sido explorado. Había visto la estrecha escalera que subía desde el pasillo del segundo piso, pero ayer no se había atrevido a subir. Ahora, con una potente linterna en la mano, subió las empinadas escaleras. El tercer piso era básicamente un ático, aunque en algún momento se había acondicionado como espacio habitable. El techo tenía la misma inclinación que el tejado, y las buhardillas proporcionaban luz natural a través de pequeñas ventanas. El espacio se había dividido en varias habitaciones más pequeñas, probablemente las antiguas dependencias del servicio. Barrett las recorrió sistemáticamente. La mayoría estaban vacías, salvo por el polvo y los insectos muertos. Una contenía un somier oxidado. Otra tenía estanterías empotradas a lo largo de una pared. En el extremo más alejado del ático, encontró un espacio más grande que debía de haber sido utilizado como almacén. Había baúles viejos apilados contra las paredes. Las cajas formaban torres torcidas. Un maniquí de modista se erguía en una esquina como un centinela silencioso. Empezó por los baúles. Las primeras contenían ropa de cama, toda ella arruinada por la humedad y el paso del tiempo. El cuarto baúl era diferente. Cuando lo abrió, lo encontró cuidadosamente lleno de paquetes envueltos en hule. Sacó uno y lo desenvolvió lentamente. Dentro había pinturas, pequeñas, en su mayoría realizadas sobre cartón entelado o papel grueso. Las extendió con cuidado sobre el suelo. Eran buenas. Algunas eran paisajes muy bonitos, retratos, naturalezas muertas. Cada una estaba firmada en la esquina con iniciales o nombres breves. F.K. H. F. D. Abel. Nombres del libro de contabilidad, se dio cuenta. Barrett se sentó sobre sus talones, mirando las pinturas dispuestas ante él. Eran las obras de las personas a las que su abuelo había dado cobijo. Debían de haberlas dejado como regalo, como muestra de gratitud. Encontró más en los otros baúles. Bocetos, acuarelas, incluso algunas pequeñas esculturas envueltas en tela. Un baúl contenía partituras manuscritas con notas en los márgenes. Otro contenía manuscritos mecanografiados de relatos y poemas, algunos con marcas editoriales, pero fue el último baúl el que más le conmovió. En su interior, envueltas en capas protectoras de tela, había pinturas de la propia mansión, pero no tal y como Barrett la conocía. Estas mostraban la casa viva y vibrante. En una, la gente estaba sentada en el porche delantero en verano, hablando y riendo. Otra mostraba la mesa del comedor llena de invitados, platos y vasos que reflejaban la luz de la lámpara. Una tercera representaba los jardines en plena floración, con niños jugando entre los parterres. Una pintura en particular le llamó la atención. Era un retrato de su abuelo pintado al óleo sobre un pequeño lienzo. El hombre de la pintura parecía tener unos 50 años y estaba sentado en el estudio que Barrett había registrado ayer. Pero el rostro era diferente al que Barrett recordaba, más suave, con ojos que transmitían calidez y algo que podría haber sido tristeza. El artista había capturado a alguien amable, alguien que llevaba el peso del sufrimiento de los demás, pero lo soportaba de buen grado. Barrett estudió el cuadro durante mucho tiempo. Este era el abuelo que nunca había conocido, el que había escrito respuestas amables a cartas desesperadas, el que había abierto sus puertas cuando el mundo cerraba las suyas. Dejó el retrato a un lado con cuidado. Lo guardaría cerca. Pasando a las cajas, Barrett encontró más documentos, cartas, cientos de ellas, similares al paquete que había encontrado en el estudio. Estas eran más personales, más emotivas. Gente que escribía después de haberse ido, poniendo al día a su abuelo sobre sus vidas, agradeciéndole de nuevo lo que había hecho. Una carta de 1945. Estimado señor Cole, quizá no me recuerde. Tenía 10 años cuando mi madre y yo nos alojamos en su finca en el invierno de 1934. Mi padre había sido asesinado y no teníamos nada. Usted nos dio una habitación cálida y comidas calientes,
Y nunca nos hizo sentir como casos de caridad. Quería que supiera que me gradué en la universidad el mes pasado. Voy a ser profesor. Mi madre dice que debería escribirle para contárselo, porque nada de esto habría sido posible sin su amabilidad. Gracias por salvarnos. Con gratitud, PH. Otra de 1952. Señor Cole, mi sinfonía se estrenó la semana pasada en Viena. Los críticos la calificaron como mi mejor obra. Pensé en usted durante la representación porque usted estuvo allí al principio, dándome espacio para componer cuando no tenía a quién recurrir. Espero que se encuentre bien. Usted cambió mi vida, Bill. Ella Barrett leyó una carta tras otra, cada una de ellas un testimonio de vidas tocadas, trayectorias cambiadas, posibilidades preservadas. Su abuelo había hecho más que proporcionar un refugio temporal. Había dado a las personas el respiro que necesitaban para sobrevivir y finalmente prosperar. Y la familia lo había borrado todo. Barrett sintió que su ira se cristalizaba en algo más claro. No solo ira, sino determinación. Esta historia merecía ser conocida. Las historias de estas personas merecían ser contadas. Comenzó a organizar lo que había encontrado. Las pinturas y obras de arte en una zona, las cartas y documentos en otra, los manuscritos y partituras musicales en una tercera. Lo fotografió todo, continuando con su archivo digital. A última hora de la tarde, había revisado la mayor parte del ático. Le dolía la espalda de estar agachado sobre los baúles y tenía la ropa y las manos cubiertas de polvo, pero se sentía con una energía que no había sentido en años. Llevó el retrato de su abuelo al estudio, en la planta baja, y lo apoyó contra la pared, donde podía verlo. Luego se sentó en el viejo sillón de cuero y sacó su teléfono. Intentó llamar a Iris de nuevo. Esta vez ella respondió, «Papá». Su voz era monótona. «Iris, gracias por contestar. ¿Qué quieres? Estoy en la finca, la casa de tu bisabuelo. He estado encontrando cosas importantes. Lo que he encontrado ahora es que los tiempos difíciles trajeron señales a la casa del bisabuelo. Silencio al otro lado de la línea. Él ayudaba a la gente». Barrett continuó. «Durante la depresión, artistas, familias en apuros, gente que no tenía a dónde ir. Él los acogió aquí, a docenas de ellos a lo largo de los años, tal vez a cientos. Está bien», dijo Iris, sin parecer muy impresionada. «¿No lo ves? Por eso el testamento era como era. Él quería que alguien encontrara esto, que contara la historia. Papá, es una casa vieja llena de trastos viejos. Véndela y sigue adelante. No son trastos, es historia, es un legado. Tengo que irme. Estoy en el trabajo. Iris, por favor, ven a verlo. Déjame mostrarte lo que he encontrado. No tengo tiempo para esto. Adiós, papá». La línea se cortó. Barrett se quedó mirando su teléfono. El rechazo le dolió, pero lo entendía. Iris tenía su propia vida, sus propias preocupaciones. Ella veía esto como una persecución de una historia irrelevante en lugar de ser práctico. Quizás tenía razón. Quizás era una tontería. Miró el retrato de su abuelo. Esos ojos amables y tristes parecían mirarlo. No, esto era importante. Aunque su familia aún no lo viera, aunque nunca lo vieran, esto era importante. Barrett se levantó y se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando los jardines cubiertos de maleza con tonos dorados y ámbar. En algún lugar bajo esa maraña de maleza estaban los parterres donde los niños habían jugado alguna vez. En algún lugar de estas habitaciones, la gente había encontrado esperanza cuando parecía imposible. Su abuelo les había dado ese regalo. Barrett podía honrarlo asegurándose de que sus historias no fueran olvidadas. Miró a su alrededor, a las pilas de cartas y fotografías que había bajado del ático, al libro de contabilidad abierto sobre el escritorio. Mañana continuaría buscando. Todavía quedaba por explorar el sótano y apenas había tocado las habitaciones de la primera planta. Pero esa noche se sentaría allí, en la silla de su abuelo, y leería más cartas, aprendería más historias, comprendería más profundamente lo que había significado ese lugar. Por primera vez desde el divorcio, desde la lenta disolución de su relación con sus hijos, desde los largos años de simple rutina, Barrett sintió que estaba haciendo algo importante, aunque lo hiciera solo. Barrett pasó la mañana siguiente en el estudio y fue allí, mientras registraba los cajones del escritorio con más cuidado, donde encontró el cajón cerrado con llave.
Estaba empotrado en la parte inferior derecha del escritorio y la cerradura era casi invisible, integrada en los adornos tallados. Probó varias llaves del llavero que le había dado el abogado. La tercera giró con un clic renuente. Dentro había un diario, encuadernado en cuero, más pequeño que el libro de contabilidad, más personal. Barrett lo sacó con cuidado y lo abrió por la primera página. 1 de enero de 1933. Empiezo este diario como registro de lo que creo que es un trabajo necesario. El mundo fuera de estas paredes se vuelve cada día más oscuro. Los hombres que quieren trabajar no encuentran empleo. Las familias pasan hambre mientras el grano se pudre en los silos. Algo se ha roto en nuestra sociedad y me doy cuenta de que no puedo limitarme a observar el sufrimiento sin actuar. Barrett pasó la página. La letra de su abuelo era clara y precisa. 15 de enero de 1933. Actualmente hay 3 huéspedes alojados. Harold sigue trabajando en el estudio norte. La familia Kowalski se está instalando. Los niños están delgados, pero empiezan a reír de nuevo. La señora Chen llegó ayer de la ciudad. Su marido murió en un accidente de construcción. Está afligida, pero decidida. Le he ofrecido la habitación durante el tiempo que necesite. Entrada tras entrada documentaban el funcionamiento diario del santuario. Su abuelo escribía sobre asuntos prácticos, suministros de alimentos, gastos de calefacción, reparaciones necesarias. Pero también escribía sobre las personas, sus historias, sus luchas, sus pequeñas victorias. 3 de marzo de 1933. Harold ha terminado hoy su serie de paisajes. Las pinturas son extraordinarias. Ha crecido considerablemente como artista durante su estancia aquí. Mañana parte hacia Filadelfia, donde una galería ha aceptado exponer su obra. Echaré de menos su compañía. Juega bien al ajedrez y sus conversaciones sobre arte han sido muy enriquecedoras. 12 de abril de 1933. La señora Chen ha decidido formarse como enfermera. He conseguido que empiece las clases en el hospital del condado. Dice que quiere ayudar a los demás como a ella le han ayudado. Me parece muy conmovedor. Pero el diario también revelaba el coste de este trabajo. 8 de junio de 1933. Mi hijo me ha visitado hoy. No aprueba lo que estoy haciendo aquí. Dice que estoy dando cobijo a radicales y malgastando la fortuna familiar. Discutimos. Se marchó enfadado. Sospecho que no volverá pronto. Esto me entristece, pero no puedo dejar de hacer lo que sé que es correcto simplemente para apaciguar a aquellos que se niegan a ver el sufrimiento que les rodea. Barrett hizo una pausa. Ese habría sido su padre. Entonces era joven. Probablemente tenía unos 20 años. ¿Había mantenido ese desacuerdo durante toda su vida? Había influido en la forma en que había criado a Barrett, manteniendo a la familia alejada del abuelo. Siguió leyendo. 22 de agosto de 1933. El trabajo se vuelve más difícil. El coste de los alimentos ha aumentado. El sistema de calefacción necesita costosas reparaciones antes del invierno. Mis cuentas no son inagotables. Pero, ¿cómo puedo rechazar a quienes vienen en busca de ayuda? Cada persona que llega lo hace porque no tiene otro lugar a donde ir. No soy un hombre rico que intenta comprar virtud. Simplemente soy alguien que tiene recursos y no puede ignorar a quienes carecen de ellos. 10 de octubre de 1933. Victor terminó hoy su sinfonía. Nos tocó algunas partes en el piano del salón. Aunque incompleta, era preciosa. Lloró mientras tocaba el movimiento final. Más tarde me dijo que pensaba que nunca volvería a componer, que su música había muerto con su esperanza. Esta casa le devolvió su arte. No se me ocurre un mejor uso para estas habitaciones. 3 de diciembre de 1933, el cumpleaños de mi esposa. Hace ya 5 años que nos dejó. Creo que ella habría aprobado lo que estoy haciendo, aunque le habría preocupado. Siempre quiso que esta casa estuviera llena de gente, de vida. En cierto modo estoy honrando su memoria al hacerlo, aunque no de la forma que ninguno de los dos imaginaba. Barrett siguió leyendo, viendo pasar los meses y los años. Las entradas se volvieron más reflexivas, filosóficas. 15 de marzo de 1935. He estado pensando en el legado. ¿Qué quedará cuando yo ya no esté? El dinero pasa a los herederos, que pueden utilizarlo sabiamente o no. Las propiedades se deterioran, pero las vidas que tocamos, las pequeñas diferencias que marcamos, quizás esas se propaguen de formas que no podemos medir. La joven que se alojó aquí el año pasado me escribió para decirme
que ha publicado su primera historia. El compositor, cuya sinfonía escuché en borrador, ha conseguido un puesto en una orquesta. El niño que aprendió a leer en esta mesa puede que de mayor enseñe a otros. Estas son las cosas que perduran. 4 de julio de 1936, Día de la Independencia. Pienso en lo que significa la libertad. No solo la libertad política, aunque esa es esencial, sino la libertad de crear, de pensar, de sobrevivir con dignidad. A muchos se les niegan estas libertades por las circunstancias, por una economía que valora más los beneficios que las personas, por una sociedad que mira hacia otro lado ante el sufrimiento. Si esta casa puede proporcionar un pequeño espacio donde algunos encuentren la libertad de ser ellos mismos, de hacer su trabajo, de simplemente sobrevivir, entonces cumple un propósito mayor que el de ser un simple refugio. Barrett se sintió profundamente conmovido por las palabras de su abuelo. No se trataba de alguien que hacía obras de caridad para obtener reconocimiento. Se trataba de alguien que luchaba con cuestiones morales, que intentaba vivir de acuerdo con principios que le costaban muy caro. Las últimas entradas se volvieron más sombrías. 20 de noviembre de 1940, el mundo está de nuevo en guerra. Europa arde. Las noticias traen historias de persecución, de poblaciones desplazadas, de artistas e intelectuales que huyen para salvar sus vidas. Varios me han escrito preguntándome si puedo ayudarles. Les he dicho que sí. El trabajo se vuelve ahora más peligroso. Hay quienes cuestionan mis motivos, quienes ven la ayuda a los refugiados como algo sospechoso o subversivo. Pero ¿qué otra opción tengo? ¿Rechazar a quienes morirán si no les ayudo? No puedo. 8 de febrero de 1941. Mi familia ha dejado de hablarme por completo. Temen que su relación con mi trabajo dañe su posición social. Mi hijo se niega a dejarme ver a mis nietos. El aislamiento es doloroso, pero lo acepto. Hay cosas más importantes que la comodidad o la aceptación. Barrett dejó el diario con un nudo en la garganta. Su abuelo había sido apartado de la familia décadas atrás. El propio Barrett había experimentado lo mismo. El mismo conflicto entre hacer lo que consideraba correcto y lo que los demás consideraban aceptable, y la mención de los nietos, entre los que se habría incluido al propio Barrett. Su padre lo había mantenido alejado de este lugar y de este hombre porque desaprobaba los principios del abuelo. Barrett miró el retrato apoyado contra la pared. Ahora comprendía que la tristeza de esos ojos pintados era soledad. El peso que llevaba su abuelo no era solo la responsabilidad por los demás, sino la pérdida del amor de su propia familia. Barrett volvió a coger el diario y siguió leyendo. 15 de junio de 1942. Pronto tendré que cerrar la casa. El trabajo se ha vuelto demasiado peligroso. Las autoridades están vigilando. Se han hecho preguntas. Haré los arreglos necesarios para que los que están aquí ahora encuentren otras situaciones. Luego cerraré estas puertas y dejaré este lugar en silencio, pero mantendré los registros. Quizás algún día, cuando sea seguro, alguien querrá saber qué pasó aquí. A alguien le importará que se salvaron estas vidas, que se ayudó a estas personas. Alguien comprenderá que fue importante. Las entradas terminaban ahí. El resto del diario eran páginas en blanco. Barrett se sentó en el estudio mientras la luz de la tarde se desvanecía. Su abuelo sabía que esta historia podría quedar enterrada. Esperaba que algún día alguien se preocupara lo suficiente como para descubrirla. Ese alguien era Barrett. Ahora entendía por qué lo habían elegido. No porque fuera especial, sino porque era el único al que le importaría lo suficiente como para investigar, aprender y honrar lo que se había hecho aquí. Barrett sacó su teléfono y comenzó a escribir notas. Necesitaba organizar todo lo que había encontrado, documentarlo adecuadamente y comenzar a contar esta historia de una manera que hiciera que la gente entendiera su importancia. Su abuelo le había dado más que una propiedad. Le había dado un propósito y Barrett no lo defraudaría. En su quinto día en la finca, Barrett condujo hasta la ciudad más cercana para buscar la sociedad histórica del condado. La dirección lo llevó a un pequeño edificio de ladrillo en una tranquila calle lateral, encajado entre la oficina de seguros de ella y una librería cerrada. En el interior, el aire olía a papel viejo y cera para suelos. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas llenas de objetos de la historia de la ciudad, fotografías de la calle principal de diferentes décadas, aperos agrícolas y un vestido de novia de 1890. Una anciana levantó la vista desde el escritorio del fondo.
Tenía el pelo plateado recogido en un moño pulcro y llevaba gafas de lectura con una cadena de cuentas. ¿Puedo ayudarle? Su voz era amable, con el ligero trino de la edad avanzada. Espero que sí. Me llamo Barrett Cole. Estoy investigando la historia local de los años 1930 y 1940. Soy la señora Holley, dijo, levantándose y tendiéndole la mano. Soy la conservadora de este museo. Llevo 30 años haciendo este trabajo. ¿Qué busca exactamente? Barrett dudó, sin saber muy bien cuánto revelar. He heredado una propiedad, la antigua finca carbonera de Hollowbrook Road. He encontrado algunas cosas interesantes allí. Los ojos de la señora Holley se iluminaron. Oh, la Cole Place. He pasado por allí varias veces a lo largo de los años. Es una pena verla tan deteriorada. En su día fue una casa impresionante. ¿Ha oído alguna vez algo sobre ella? ¿Sobre lo que ocurría allí? Inclinó la cabeza pensativa. No mucho. Su abuelo era muy reservado, aunque mi abuela solía contar historias. ¿Qué tipo de historias? Bueno, decía que durante la depresión, la gran casa ayudaba a la gente. Nunca dio detalles, solo que en círculos discretos se sabía que si estabas desesperado, realmente desesperado, allí podías encontrar ayuda, pero no se hablaba de ello abiertamente. Mi abuela decía que algunas personas pensaban que era sospechoso que hubiera extraños entrando y saliendo. Otros pensaban que era generoso, pero nadie lo sabía con certeza. Barrett sintió una oleada de emoción. ¿Estaría dispuesta a ayudarme a investigar esto? He encontrado documentos, cartas, libros de contabilidad, registros, pruebas de que mi abuelo acogía a gente en tiempos difíciles, artistas, familias, refugiados. Creo que es una parte importante de la historia local. La expresión de la señora Holloway cambió a una de gran interés. Sería extraordinario si pudiera documentarlo. Tenemos archivos de periódicos aquí. Podría haber referencias si buscamos con cuidado. Pasaron las siguientes 3 horas revisando microfilmes. El periódico local de la década de 1930 era escaso. Solo se publicaba semanalmente y se centraba principalmente en noticias agrícolas y eventos sociales. Pero había pistas ocasionales. Una breve mención en 1936. Filántropo local honrado por su discreta labor benéfica. El artículo era exasperantemente vago, pero mencionaba el nombre Cole, otro de 1938. Se planteaban preguntas sobre la población transitoria. El artículo comentaba la preocupación de algunos residentes por la presencia de personas desconocidas que pasaban por la zona, pero no ofrecía detalles. Una página social de 1934 mencionaba una velada musical en una residencia privada, sin nombres, pero con una descripción que coincidía con la finca. Todo es muy discreto, observó la señora Holley, como si la gente supiera que algo estaba pasando, pero no supiera muy bien qué decir al respecto. Él los protegía, dijo Barrett, las personas a las que ayudaba. Algunas probablemente eran políticamente controvertidas, organizadores sindicales, activistas. Durante la depresión, eso podía ser peligroso. Y más tarde, cuando ayudaba a refugiados de Europa, eso podría haber atraído la atención del gobierno. La señora Holley asintió lentamente. Tiene sentido. La gente tenía miedo en aquellos días. Miedo a los comunistas, miedo a los extranjeros, miedo a cualquiera que desafiara el statu quo. Su abuelo tuvo que ser muy cuidadoso, y lo fue. Llevaba registros detallados, pero los ocultaba. La casa se cerró después de la guerra. La familia nunca habló de nada de esto. ¿Por qué no? Barrett pensó en su padre, en el tío que se había enfadado tanto en el funeral. Quizás por vergüenza o por miedo. Querían respetabilidad. Este tipo de activismo, esta asociación con figuras controvertidas, no encajaba con la imagen que querían dar. La señora Holley se quitó las gafas y las limpió pensativamente. ¿Sabe, señor Cole? Esto podría tener una importancia que va más allá de la historia local. La red de personas que ayudaron durante la depresión y los años de la guerra. No sabemos tanto sobre ellos como deberíamos. Ciudadanos particulares que utilizan sus recursos para marcar la diferencia. Los registros de su abuelo podrían llenar los vacíos en los registros históricos. Quiero documentarlo adecuadamente, Barrett dijo. Quiero que la gente sepa lo que hizo. Debería ponerse en contacto con la Universidad Estatal. Tienen un departamento de historia especializado en esta época. Conozco a uno de los profesores, el Dr. Whitmore. Le interesaría mucho lo que ha encontrado.
Anotó la información de contacto en un papel y se la entregó a Barrett. Gracias, dijo él. Esto ayuda más de lo que imagina. Gracias por sacarlo a la luz. La historia es importante, señor Cole, especialmente la historia de personas corrientes que hacen cosas extraordinarias. Barrett condujo de vuelta a la finca al caer la tarde. La conversación con la señora Hawley le había dado energía. Ya no se trataba solo de una búsqueda personal. Era un verdadero trabajo histórico. De vuelta en la mansión, bajó al sótano por primera vez. Lo había estado posponiendo. Los sótanos de las casas abandonadas nunca eran agradables, pero si su abuelo había escondido cosas en los pisos superiores, quizá hubiera más abajo. Las escaleras del sótano eran de piedra, desgastadas en el centro por generaciones de pies. Barrett bajó con cuidado, con el haz de luz de su linterna atravesando la oscuridad. El sótano era grande y estaba dividido en varias habitaciones. Una vieja carbonera con restos de polvo negro cubriendo todo. Una zona de lavandería con antiguas tinas de lavado. Trasteros con estanterías vacías. El aire era húmedo y frío. El agua se había filtrado por los cimientos en algunos lugares, dejando manchas oscuras en las paredes. El suelo era irregular. El hormigón estaba vertido en secciones. Barrett caminó lentamente por el espacio, con sus pasos resonando. Al principio nada parecía digno de mención, solo los restos habituales de una casa antigua. Entonces, en el trastero más alejado, notó algo extraño. Cuando caminó por una sección concreta del suelo, sonó hueco bajo sus pies, diferente del resto del hormigón. Se arrodilló y pasó las manos por la superficie. Apenas visibles a la luz de su linterna, había una junta en el hormigón, una sección de unos 90 centímetros cuadrados que había sido cortada y sustituida. Con el corazón acelerado, Barrett volvió a su camioneta a por una palanca. Le llevó 20 minutos hacer palanca, pero finalmente consiguió levantar la sección de hormigón. No era hormigón sólido, sino una fina capa que ocultaba un compartimento secreto. Dentro había una caja metálica, de excedentes militares, impermeable, diseñada para proteger documentos. Barrett la sacó con cuidado. La caja era pesada, estaba llena. La tapa estaba sellada con cera que se había endurecido con el paso de las décadas. La llevó arriba al estudio, la colocó sobre el escritorio bajo la luz de trabajo y rompió el sello con cuidado. Dentro había documentos envueltos en tela impermeable. Barrett los desenvolvió con manos temblorosas. Lo primero que vio fue una lista de nombres, docenas de ellos, pero estos eran diferentes de los que figuraban en el libro de contabilidad. Estos nombres estaban marcados con fechas comprendidas entre 1939 y 1941. Junto a cada nombre había anotaciones. Llegado de Hamburgo, huido de Berlín, familia de 4 miembros de Viena. Barrett contuvo el aliento. No se trataba solo de personas que buscaban refugio de la pobreza. Eran refugiados que huían de la persecución nazi. Debajo de la lista había cartas, algunas en inglés, otras en alemán y otras en idiomas que Barrett no podía identificar. Todas expresaban una gratitud desesperada por la ayuda para escapar, para pasar, para sobrevivir. Su abuelo no solo había dado refugio a personas, sino que las había ayudado a rescatarlas. El alcance de lo que Barrett había descubierto de repente le pareció abrumador. Era más grande de lo que había imaginado, más importante, más peligroso en su momento, y su familia lo había enterrado todo. Barrett se sentó en el estudio, que se oscurecía, rodeado de pruebas del valor de su abuelo, y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esta historia tenía que ser contada, costara lo que costara. Barrett pasó los 2 días siguientes fotografiando y catalogando todo lo que había en la caja metálica. Los documentos pintaban un cuadro que era a la vez inspirador y aleccionador. Su abuelo no había trabajado solo. Las cartas hacían referencia a la Red, una coalición informal de ciudadanos particulares, miembros del clero y funcionarios comprensivos que habían ayudado a personas a escapar de Europa en los años previos a la guerra y durante los primeros compases de esta. Una carta fechada el 1 de agosto de 1939, justo antes de que comenzara la guerra en Europa, lo dejaba claro. Señor Cole, su ayuda ha sido inestimable para nuestros esfuerzos. Las 3 familias a las que te acogió el mes pasado se han trasladado a un lugar seguro. Tenemos más en camino. La situación se vuelve más desesperada cada día. Los que ven lo que se avecina intentan salir,
pero los canales oficiales están desbordados o completamente cerrados. Las personas como usted, dispuestas a proporcionar refugio temporal y ayuda económica, están literalmente salvando vidas. Es posible que las autoridades no comprendan lo que estamos haciendo. Algunos pueden verlo con recelo, pero la historia nos juzgará por si actuamos cuando era necesario hacerlo. Otro documento era un mapa dibujado a mano que mostraba las conexiones entre las casas seguras de 3 estados. El Colate estaba marcado como ubicación principal con líneas que lo conectaban con otros sitios. Algunos tenían nombres que Barrett no reconocía. Otros solo tenían iniciales. Los registros financieros mostraban sumas importantes pagadas por pasajes de barco, billetes de tren y honorarios legales para trámites de inmigración. Su abuelo había gastado una fortuna en estos esfuerzos de rescate. Una entrada del libro mayor de 1940 le hizo a Barrett un nudo en la garganta. La familia Levin, madre, padre y 2 hijas, de 8 y 11 años, llegaron desde Hamburgo vía Nueva York. El padre era profesor universitario, despedido y amenazado. La familia permaneció 4 meses mientras se preparaban los trámites para el traslado a California. Otras personas alojadas en la casa enseñaron inglés a las niñas. La madre ayudaba en la cocina. El padre escribió cartas buscando un puesto académico. Finalmente consiguió un puesto de profesor en Los Ángeles. Partieron el 15 de junio de 1940. El padre expresó su profunda gratitud y dijo que no solo habíamos salvado vidas, sino también futuros. Barrett buscó en Internet el nombre Levin, profesor, Los Ángeles y 1940 segundos. Después de varios intentos con diferentes combinaciones, encontró una esquela de 1982. El doctor Isaac Levin, profesor emérito de matemáticas, dejó viuda y 2 hijas, ambas educadoras. El obituario mencionaba su huida de Alemania con la ayuda de un benefactor anónimo al que él atribuía el mérito de haber salvado a su familia. Esas 2 hijas, ahora octogenarias, si aún vivían, debían toda su vida al valor de su abuelo. Otro documento dejó a Barrett helado. Era un telegrama fechado el 1 de noviembre de 1941, justo antes de Pearl Harbor. Deténgase inmediatamente. Detenga las investigaciones del gobierno. Detenga la asociación con refugiados considerados sospechosos. Detenga el riesgo para su seguridad. Detenga la operación cercana. Deténgase. Su abuelo había sido objeto de una investigación. El FBI u otra agencia lo había estado vigilando. En el clima de la época, ayudar a los refugiados podía considerarse subversivo, potencialmente peligroso para la seguridad nacional. Se adjuntaba una nota manuscrita al telegrama. Completaré los preparativos para los que están aquí actualmente, pero debo cerrar la casa. El riesgo es demasiado grande, no para mí, sino para aquellos a quienes ayudo si me arrestan. Atraería una atención que pondría en peligro a toda la red. Sellaré los registros y esperaré que algún día, cuando el mundo haya cambiado, alguien comprenda lo que intentamos hacer. Por eso se había abandonado la casa. Por eso la familia había borrado esta historia. En los 1940 segundos y 50 segundos que duraron el miedo rojo y los inicios de la Guerra Fría, tener un historial de dar cobijo a figuras controvertidas y refugiados podía destruir la reputación de una familia, o algo peor. Su padre tendría entonces entre 20 y 30 años, lo suficiente para comprender el peligro potencial, lo suficiente para decidir que lo más seguro era cerrar la casa, no hablar nunca de ello y esperar que el pasado permaneciera enterrado. Barrett se recostó, con la mente dando vueltas. No se trataba solo de una historia de caridad en la época de la Depresión. Se trataba de operaciones de rescate durante uno de los periodos más oscuros de la historia. Su abuelo había formado parte de una red clandestina que salvó vidas mientras operaba bajo la sospecha del gobierno. La importancia histórica era enorme, pero también lo eran las implicaciones para su familia. Su tío y sus primos habían crecido sabiendo, o al menos sospechando, que había secretos en el pasado de la familia. Secretos que podían ser peligrosos si se revelaban. Habían pasado sus vidas manteniendo la distancia con esos secretos, construyendo identidades respetables muy alejadas de cualquier atisbo de controversia. Y ahora Barrett estaba a punto de sacarlo todo a la luz. Ahora entendía mejor su enfado. No se trataba solo de una herencia. Se trataba del miedo a que el pasado volviera para atormentarlos. Pero ese miedo no justificaba borrar la verdad.
Barrett sacó su teléfono y llamó al número que le había dado la señora Lee. Una secretaria respondió y Barrett pidió hablar con el doctor Whitmore. ¿Puedo decirle de qué se trata? Historia local. Los 1930 segundos y 40 segundos de pruebas de un santuario privado y una operación de rescate. Hubo una pausa. Por favor, espere. Un momento después, una voz masculina se puso al teléfono. Soy el doctor Whitmore. Barrett explicó quién era y lo que había descubierto. Intentó ser breve, pero el profesor le interrumpió con preguntas. ¿Dónde estaba exactamente la finca? ¿Qué tipo de registros? ¿Cuántas personas? Señor Cole, si lo que describe es cierto, esto es extremadamente significativo. Hay muy poca documentación sobre los esfuerzos de rescate privados en esta región. La mayor parte de lo que sabemos proviene de ciudades costeras o de organizaciones oficiales de refugiados. Un santuario en funcionamiento y parte de una red más amplia que podría llenar importantes lagunas en nuestro conocimiento. Me gustaría que se documentara adecuadamente, dijo Barrett. Hizo una pausa. Antes de que mi familia intente detenerme, se opondrán a esto. No están contentos de que haya heredado la propiedad, y cuando descubran lo que estoy revelando, estarán aún menos contentos. El Dr. Whitmore se quedó en silencio por un momento. Señor Cole, aprecio su compromiso con la verdad histórica, pero debo advertirle que este tipo de revelación puede ser complicada. Puede que haya personas vivas relacionadas con esta historia que tengan motivos para mantenerla en secreto. Razones políticas, razones personales. Debe estar preparado para recibir críticas. Lo entiendo. Dicho esto, si está dispuesto a seguir adelante, me gustaría traer a un equipo para evaluar sus hallazgos. Podemos ayudarle con los métodos de archivo adecuados, el contexto histórico y la autenticación. ¿Le vendría bien este fin de semana? Barrett aceptó y le dio la dirección. Después de colgar, Barrett se sentó en el silencioso estudio. El retrato de su abuelo lo miraba desde donde estaba apoyado contra la pared. Espero estar haciendo lo correcto, dijo Barrett en voz alta a la habitación vacía. La casa se asentó a su alrededor, con el crujir de la madera vieja. Por un momento, Barrett casi pudo imaginar que oía voces, ecos de todas las personas que habían encontrado refugio allí, artistas y activistas, familias y fugitivos, desesperados y decididos. Merecen ser recordados. Sus historias merecen ser contadas. Pasara lo que pasara, Barrett llevaría esto a cabo. Sacó su ordenador portátil y comenzó a redactar un correo electrónico para el periódico local. Si iba a hacer esto, más valía empezar a concienciar al público. Cuanta más gente supiera de esta historia, más difícil sería para cualquiera suprimirla. Escribió con cuidado, eligiendo las palabras con precisión. Explicó el descubrimiento, la importancia histórica y las historias humanas que se escondían tras los documentos. Se ofreció a conceder entrevistas y a facilitar el acceso a los materiales. Antes de que pudiera echarse atrás, pulsó enviar. Luego volvió a llamar a su hija. Esta vez dejó un mensaje de voz. Iris, soy papá. Sé que piensas que esto es una tontería, pero necesito que entiendas algo. Tu bisabuelo salvó vidas, vidas reales. Lo arriesgó todo para ayudar a la gente cuando nadie más lo hacía. Voy a contar esa historia y me aseguraré de que la finca honre su legado. Espero que con el tiempo entiendas por qué es importante. Te quiero. Colgó el teléfono y se sentó en la oscuridad creciente. La suerte estaba echada. Ya no había vuelta atrás. El Dr. Whitmore llegó el sábado por la mañana con 3 estudiantes de posgrado, todos ellos con maletas de equipo y cámaras. Barrett los recibió en la puerta principal, consciente de lo desaliñado que debía de estar después de una semana viviendo en condiciones precarias en la mansión. El profesor era más joven de lo que Barrett esperaba, tal vez de unos 50 años, con cabello canoso y ojos intensos detrás de unas gafas de montura metálica. Le estrechó la mano con firmeza a Barrett. Es un lugar impresionante, dijo mirando la fachada. Renacimiento gótico, ¿no? Construido en 1882. No estoy seguro de la fecha exacta, admitió Barrett. Yo mismo todavía estoy aprendiendo sobre ello. Bueno, veamos qué ha encontrado, dijo Barrett, y los condujo al estudio. Había organizado todo lo mejor que había podido. Las cartas en orden cronológico, los libros de contabilidad abiertos por las páginas importantes, los documentos del sótano ordenados sobre el escritorio y el retrato de su abuelo presidiendo todo desde su lugar contra la pared.
El doctor Whitmore se puso guantes de algodón antes de tocar nada. Primero examinó el libro de contabilidad, pasando las páginas lentamente y murmurando para sí mismo de vez en cuando. Los estudiantes de posgrado lo fotografiaron todo con cámaras profesionales y tomaron notas en sus tabletas. Esto es extraordinario, dijo el profesor después de 20 minutos. El detalle, el alcance, y dices que también hay cartas. Barrett le mostró los paquetes. El doctor Whitmore leyó varias, y su expresión se volvió cada vez más absorta. Señor Cole, ¿entiende lo que tiene aquí? Esto no es solo historia local. Documenta una parte del esfuerzo de resistencia más amplio. Ciudadanos particulares creando redes para ayudar a los refugiados. Sabíamos que existían esas redes, pero la documentación era escasa. La mayoría de la gente destruyó los registros por miedo. Su abuelo conservó los suyos, los escondió. Barrett dijo que sabía que podían ser peligrosos. Un hombre inteligente. El doctor Whitmore miró el retrato. Puedo preguntarle cuál era su relación con él. Apenas lo conocía. Mi padre nos mantuvo separados. Lo vi unas 5 veces mientras crecía. Parecía severo, distante. Nunca imaginé nada de esto. ¿Y su familia? ¿Cómo se sienten respecto a que usted revele esta historia? Barrett apretó la mandíbula. No me hablan. Creen que la herencia fue injusta. Y sospecho que cuando se enteren de que voy a hacer esto público, se enfadarán mucho porque contradice la imagen familiar que han construido. Exactamente. El doctor Whitmore asintió lentamente. He visto esto antes. Las familias cuyos antepasados hicieron cosas controvertidas, incluso cosas nobles, a veces prefieren enterrar esa historia antes que arriesgarse a que se les asocie con ella, sobre todo si esas acciones tenían que ver con la política o el activismo. Una de las estudiantes de posgrado, una joven de cabello oscuro, tomó la palabra. Doctor Whitmore, creo que tiene que ver esto. Había estado examinando los documentos del sótano. Ahora sostenía una lista de nombres. Varias de estas personas se hicieron muy famosas después de la guerra. Esta, señaló, fundó una importante institución cultural. Esta se convirtió en una destacada activista de los derechos civiles. Este fue un compositor cuyas obras todavía se interpretan hoy en día. El doctor Whitmore se acercó para mirar. Levantó las cejas. Tienes razón, esto es extraordinario. Las personas a las que tu abuelo ayudó hicieron importantes contribuciones a la cultura y la sociedad estadounidenses. Les dio la oportunidad de sobrevivir, dijo Barrett en voz baja, de seguir haciendo su trabajo. Más que eso, les dio esperanza cuando la esperanza escaseaba. El profesor se volvió hacia Barrett. Esto debe conservarse adecuadamente, archivarse, investigarse y finalmente ponerse a disposición de los estudiosos. ¿Estarías dispuesto a colaborar con la universidad en eso? Sí, eso es lo que quiero. Llevará tiempo, meses, posiblemente más. Tendremos que verificar documentos, recopilar testimonios orales de los supervivientes o sus descendientes y reconstruir la historia completa. Lo entiendo. Y, señor Cole, una vez que esto se haga público, y se hará, tendrá que prepararse para la atención mediática, posibles demandas legales de su familia y personas que se presenten con sus propias conexiones con la historia. ¿Está preparado para eso? Barrett pensó en su vida tranquila, su trabajo en la construcción, su apartamento vacío, sus hijos distanciados. Sí, dijo, estoy preparado. Pasaron el resto del día revisando materiales. Los estudiantes de posgrado tomaron cientos de fotografías. El doctor Whitmore realizó una entrevista grabada a Barrett, documentando cómo descubrió todo, lo que sabía de la vida de su abuelo, cuáles eran sus planes para la propiedad. A medida que avanzaba la tarde, el teléfono de Barrett comenzó a sonar. Apagó el sonido, pero podía ver las llamadas entrantes. Su tío, 2 primos, números que no reconocía. Finalmente salió para revisar su buzón de voz. El primer mensaje era de su tío, con la voz temblorosa de rabia. No tenías ningún derecho a indagar en el pasado. Ningún derecho a arrastrar a esta familia por el barro. Voy a involucrar a los abogados, Barrett. No te saldrás con la tuya. El segundo era de un primo. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿Tienes idea de la atención que esto va a traer? El negocio de nuestro padre, nuestra reputación. Vas a destruirlo todo por tu terquedad. Había 5 mensajes más, todos del mismo estilo. Ira, amenazas, acusaciones. Pero el último mensaje era diferente. Papá, soy Iris. Su voz era apagada.
Vi el artículo, el avance que el periódico publicó en línea. Lo leí. No sabía nada de esto sobre el bisabuelo, sobre lo que hizo. Necesito pensar en esto, pero tal vez tenías razón. Tal vez esto sí importa. Llámame cuando puedas. Barrett se paró en los escalones de la entrada, mirando los terrenos cubiertos de maleza, y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Iris había llamado. Había leído el artículo. Lo estaba pensando. Quizá la reconciliación era posible después de todo. El doctor Whitmore salió de la casa. Señor Cole, estamos terminando por hoy, pero quería discutir los próximos pasos. Hablaron durante otra hora. La universidad se asociaría con Barrett para crear una fundación. La finca sería designada como lugar histórico. Se iniciarían los trabajos de restauración para estabilizar la estructura. Con el tiempo, parte de la casa se convertiría en un pequeño museo y centro educativo. El trabajo de su abuelo no terminó en 1942, dijo el doctor Whitmore. Usted lo continúa de otra forma, proporcionando un refugio para esta historia, asegurándose de que estas historias sobrevivan. Después de que el profesor y sus alumnos se marcharan, Barrett volvió a entrar. La casa parecía diferente ahora, no solo abandonada y triste, sino con un propósito, a la espera. Subió las escaleras hasta el dormitorio principal y se quedó mirando por la ventana mientras se ponía el sol. Al día siguiente, el periódico publicaría un artículo más completo. La historia se difundiría. Habría entrevistas, más atención, probablemente más conflictos con su familia. Pero también habría personas descendientes de aquellos a quienes su abuelo había ayudado, historiadores interesados en la verdad. Quizás incluso sus propios hijos llegarían a comprender por qué esto era importante. Barrett había pasado años a la deriva, actuando por inercia, sintiéndose desconectado de todo y de todos. Ahora, por primera vez desde el divorcio, desde que perdió la cercanía con Iris y Graham, se sentía anclado. Su abuelo le había dejado este lugar no porque fuera especial, sino porque era el único que se preocuparía, que miraría más allá de la decadencia y vería el significado que había debajo. ¿Quién honraría el pasado en lugar de enterrarlo? Barrett sacó su teléfono y volvió a llamar a Iris. Ella respondió al segundo tono. «Papá, gracias por llamar». Él dijo, «Gracias por leer el artículo. Tengo muchas preguntas. Tengo muchas respuestas. ¿Vendrás a ver la casa? Déjame mostrarte lo que he encontrado». Hubo una larga pausa y luego en voz baja. «Sí, creo que iré. Este fin de semana. Este fin de semana». Hablaron durante unos minutos más, con cautela, pero con sinceridad. Cuando Barrett colgó, sonreía. Fuera lo que viniera después. No lo afrontaría completamente solo. El artículo del periódico apareció en la portada el martes por la mañana. Barrett compró 3 ejemplares en la tienda del pueblo y abrió uno en el capó de su camioneta para leerlo. Una mansión local ocultó un santuario secreto durante los años de la depresión y la guerra. El titular ocupaba toda la parte superior de la página. Debajo había una fotografía de la finca y, junto a ella, una reproducción del retrato de su abuelo que había en el estudio. El artículo era muy completo. El periodista había entrevistado a Barrett en profundidad y el Dr. Whitmore había proporcionado el contexto histórico. Había extractos de cartas, nombres del libro de contabilidad, descripciones de la red de rescate. El artículo explicaba cómo la finca carbonera había servido de refugio a docenas de personas durante más de una década, y mencionaba con cautela pero con claridad que la familia había ocultado deliberadamente esta historia durante décadas. El teléfono de Barrett empezó a sonar antes de que regresara a la finca. Las primeras llamadas eran de otros periódicos. Un diario regional quería hacer un reportaje más extenso. Una revista estaba interesada en un perfil. Los medios nacionales comenzaron a ponerse en contacto. Era el tipo de historia de interés humano que tenía una gran repercusión. Pero también hubo otras llamadas. Una anciana que dijo que su madre se había alojado en la finca en 1934. Un hombre cuyo abuelo, que era compositor, se había refugiado allí. Un genealogista que trabajaba en un árbol genealógico relacionado con uno de los nombres del libro de contabilidad. Barrett tomó notas, prometió seguir en contacto y se sintió abrumado por la respuesta. Entonces recibió una llamada que le hizo detenerse a un lado de la carretera. «Señor Cole, me llamo Ruth Adler. Le llamo desde Nueva York. Creo que su abuelo salvó la vida de mi familia». Su voz era fuerte a pesar de su edad. Le dijo que tenía 91 años. «Mi familia, mis padres
Mi hermana mayor y yo llegamos a la casa de su abuelo en octubre de 1938. Yo tenía 7 años. Habíamos huido de Viena. Mi padre era profesor judío y la situación se había vuelto imposible. Llegamos a Nueva York, pero no teníamos dinero, ni contactos, ni ningún lugar a donde ir. Alguien de la comunidad de refugiados nos habló de una red que ayudaba a la gente. Nos enviaron a la finca de tu abuelo. Barrett escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Nos quedamos 4 meses, continuó ella. Tu abuelo nos dio habitaciones en la segunda planta. Mi hermana y yo compartíamos una habitación con papel pintado amarillo. Todavía recuerdo ese papel pintado amarillo. Los otros huéspedes nos enseñaron inglés. Tu abuelo nos compró abrigos de invierno. Pagó a mi padre para que viajara a entrevistas para puestos de profesor. En Navidad, aunque éramos judíos, nos dio regalos, cosas pequeñas, pero no teníamos nada. Esos regalos lo eran todo para nosotros. ¿Lo sabías? Barrett tuvo que aclararse la garganta. ¿Tu familia sobrevivió a la guerra? Sí, gracias a tu abuelo, sobrevivimos. Mi padre encontró un puesto en una universidad de Ohio. Nos mudamos allí en febrero de 1939. Mi hermana se hizo médica. Yo me hice profesora. Las dos nos casamos y tuvimos hijos. Ahora tengo 5 nietos, señor Cole. 5 nietos que existen porque su abuelo nos ayudó cuando no teníamos a quién recurrir. Barrett no podía hablar. Leí el artículo en internet esta mañana, continuó Ruth. Llevaba años intentando averiguar qué le había pasado a su abuelo, pero nunca supe suficientes detalles, solo que la casa estaba en algún lugar de su estado y que el hombre se llamaba Cole. Cuando vi el artículo lo supe, lo recordé. Gracias, logró decir Barrett. Gracias por llamar, por contármelo. No, señor Cole. Gracias por honrar su memoria, por asegurarse de que la gente sepa lo que hizo. Intentamos encontrarlo después de la guerra para darle las gracias como es debido, pero la casa estaba cerrada. Pensamos que quizá había fallecido. A mi madre le partió el corazón no haber podido darle las gracias una vez más. Hablaron durante 20 minutos más. Ruth tenía documentos, fotografías antiguas, una carta que su padre le había escrito a su hermano, mencionando al hombre bondadoso que nos había dado refugio, incluso un dibujo infantil que ella había hecho de la mansión. Me gustaría donarlos a su museo, dijo. Si lo están creando, lo estamos. Y sí, por favor, sería maravilloso. Después de colgar, Barrett se sentó en su camioneta al lado de la carretera y lloró. Lloró por su abuelo, que había muerto sin saber que las personas a las que había ayudado aún lo recordaban. Lloró por Ruth y su familia, por todo lo que habían sobrevivido. Lloró por la conexión que se había roto y que ahora se estaba restaurando. Cuando finalmente regresó a la finca, había un coche en la entrada que no reconoció. Cuando se detuvo, su tío salió del asiento del conductor, seguido por 2 primos de Barrett. El rostro de su tío estaba rojo de ira. Se dirigió hacia Barrett tan pronto como salió de la camioneta. «Ha sido demasiado lejos», dijo su tío con voz temblorosa. «Ese artículo es una calumnia. Hiciste que nuestra familia pareciera que estábamos ocultando algo vergonzoso». «Tú estabas ocultando algo», dijo Barrett con calma. «Algo importante. Era un asunto familiar, un asunto privado. No tenías derecho a hacerlo público. No es solo un asunto familiar, es historia. Es importante». Su primo dio un paso al frente. «Estás destruyendo nuestra reputación. ¿Lo entiendes? La gente se pregunta por qué lo mantuvimos en secreto. ¿Qué más podríamos estar ocultando? Quizás deberían hacer esas preguntas». Las manos de su tío se cerraron en puños. «Voy a presentar una demanda. El testamento no era válido. Manipulaste a un hombre moribundo. Esta propiedad debería dividirse entre todos nosotros. Y cuando lo hagamos, lo primero que haremos será quemar cada trozo de papel de esa casa». Barrett sintió que algo se endurecía dentro de él. «No lo harás porque tengo copias de todo. Archivos digitales. La universidad tiene copias. La sociedad histórica tiene copias. Ya no puedes borrar esto. Eres un santurrón. Encontré la escritura original». Barrett lo interrumpió con las notas manuscritas de su abuelo. Él quería específicamente que esta propiedad se utilizara con fines humanitarios para continuar el trabajo que había comenzado. «Ya he presentado los documentos para crear una fundación. La propiedad nunca se venderá ni se dividirá. Se convertirá en un sitio histórico, un museo y un centro educativo. Eso es lo que él quería, y eso es lo que va a pasar». Su tío lo miró, sin palabras. «Ahora, me gustaría que se marchara», dijo Barrett en voz baja.
Esta es una propiedad privada y usted no es bienvenido aquí. Por un momento, pensó que su tío podría atacarlo, pero en cambio, el anciano se dio la vuelta y regresó a su coche. «Esto no ha terminado», gritó antes de cerrar la puerta de un portazo. Barrett los vio alejarse, con el corazón latiéndole con fuerza. Quizá no había terminado, pero Barrett había ganado esta ronda. Barrett se quedó solo en la entrada, observando cómo se asentaba el polvo donde el coche de su tío había desaparecido por el camino de grava. Le temblaban las manos. La adrenalina aún corría por su cuerpo tras el enfrentamiento. Respiró hondo y volvió a la casa. Cuando llegó a los escalones de la entrada, otro coche apareció al final del camino. Este lo reconoció. Era el sedán plateado de Iris. Aparcó junto a su camioneta y salió lentamente. Parecía insegura, con los brazos cruzados a pesar del clima templado. «Papá, Iris, ¿habéis venido?» Dije que vendría. Miró hacia la mansión, observando la fachada en ruinas y los jardines cubiertos de maleza. Esto es. Se quedaron en silencio durante un momento. Entonces Iris dijo, lo está. Amenazó con demandarme. Iris frunció el ceño. ¿Por la herencia? Por todo. El artículo, la atención, hacer pública la historia de la familia. Cree que estoy destruyendo su reputación. ¿Y lo estás haciendo? Barrett miró a su hija. Estoy diciendo la verdad. Si eso daña reputaciones que se construyeron ocultando la verdad, entonces quizá esas reputaciones merecen ser dañadas. Iris lo observó durante un largo momento. Eso no suena como tú. Siempre has sido de los que se callan, de los que no crean problemas. Quizás estaba cansado de callarme. Ella asintió lentamente. ¿Puedo verlo? Lo que has encontrado. Barrett la llevó dentro y subió al estudio. Lo había organizado todo cuidadosamente, creando una narrativa cronológica a través de los documentos. Empezó por el principio, mostrándole las primeras cartas de 1932 y explicándole el significado de cada pieza. Iris cogió el libro de contabilidad y pasó las páginas con cuidado. Toda esta gente, dijo en voz baja, ayudó a toda esta gente durante más de una década. En silencio, sin pedir reconocimiento, pasó a las cartas del sótano, las que trataban sobre los refugiados. Barrett la observó leer y vio cómo su expresión cambiaba de curiosidad a algo más profundo. No lo sabía, dijo finalmente. Sabía que mi bisabuelo era rico, que tenía algunas propiedades antiguas, pero nadie hablaba nunca de él. Era como si no existiera. Tu abuelo, mi padre, se avergonzaba de él o le tenía miedo, o ambas cosas. Nos mantuvo alejados de aquí, de esta historia. ¿Por qué? Porque en 1940, ayudar a refugiados y activistas podía ser peligroso. Podía atraer la atención del gobierno, arruinar carreras y destruir la posición social. Así que la familia cerró la casa y fingió que nada de eso había sucedido. Iris dejó la carta que estaba leyendo y miró el retrato de su bisabuelo. Parece amable. Creo que lo era. Ojalá lo hubiera conocido. Yo también. Pasaron la siguiente hora revisando todo. Barrett le mostró las obras de arte del ático, la caja de música, las entradas del diario. Le contó la llamada de Ruth Adler, los otros descendientes que se habían puesto en contacto. Cuando finalmente se sentaron en las desgastadas sillas del estudio, Iris dijo, «Lo siento, papá. ¿Por qué? ¿Por haberte rechazado? ¿Por enfadarme por la herencia?» Pensaba. No sé lo que pensaba, que estaba siendo egoísta, quizá, o que de alguna manera habías manipulado las cosas. Creía lo que decía el tío Paul. Estaba equivocado. Ahora lo sé. Ella miró alrededor del estudio. Esto es importante. Lo que hizo el bisabuelo, lo que estás haciendo para preservarlo, es importante. Me equivoqué al descartarlo. Barrett sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Te he echado de menos. Yo también te he echado de menos. Iris se acercó y le tomó la mano. He estado pensando mucho desde que mamá se fue, sobre la familia, sobre lo que es importante. Dejé que el trabajo lo consumiera todo. Dejé de llamar, dejé de visitar. Usaba el estar ocupado como excusa, pero en realidad solo estaba, no sé, asustado de ser vulnerable. Tal vez asustado de necesitar a la gente. Eres mi hija. Siempre serás importante para mí. Quiero ayudar, dijo Iris, con la fundación, con preservar este lugar, si me dejas. Por supuesto, me encantaría. Y creo, hizo una pausa. Él no responderá.
No hemos hablado en más de un año. Inténtalo de todos modos. Envíale el artículo. Dale una oportunidad. Barrett asintió. Lo haré. Salieron juntos mientras el sol se ponía en el horizonte. La finca le parecía diferente a Barrett ahora. Menos una carga y más una promesa. Una promesa que por fin estaba cumpliendo. Habrá una ceremonia de inauguración, dijo, dentro de unos 6 meses, una vez que hayamos estabilizado la estructura y montado las primeras exposiciones. ¿Vendrás? Allí estaré. Traeré a mi hija, tu nieta. Debería ver esto, comprender de dónde viene. Me gustaría. Y Iris se volvió hacia él. Estoy orgullosa de ti, papá, por plantarle cara al tío Paul y hacer lo correcto, aunque sea difícil. Creo que nunca te lo había dicho. Barrett la abrazó. Ella se aferró a él con fuerza y por primera vez en años, él sintió que volvía a tener una familia. Una familia de verdad. No personas unidas solo por obligación o por lazos de sangre, sino personas que entendían lo que realmente importaba. Cuando Iris finalmente se marchó, prometiendo volver el fin de semana siguiente para ayudar con los preparativos, Barrett se quedó en la entrada y miró hacia la mansión. Gracias, dijo en voz baja, a su abuelo, a la casa, a cualquier fuerza que lo hubiera traído allí. Por primera vez en mucho tiempo, Barrett Cole sintió que estaba exactamente donde debía estar. 6 meses después, en un cálido sábado de abril, Barrett se paró en los escalones de la entrada de la finca y observó los coches entrar en el camino de grava recién pavimentado. Se había limpiado el terreno y se habían restaurado parcialmente los jardines. La mansión se había estabilizado, se había cambiado el techo. Se habían reemplazado las ventanas y se habían reparado los cimientos. No era perfecta, pero ya no se estaba deteriorando. Sobre la entrada colgaba una pancarta. Cole Sanctuary Historical Site, gran inauguración. Las 3 primeras habitaciones se habían convertido en una exposición permanente. Las vitrinas contenían cartas, fotografías y objetos personales. Las paredes mostraban imágenes ampliadas de las personas que se habían alojado allí, junto con breves biografías que explicaban lo que les había sucedido después de marcharse. El libro de contabilidad estaba abierto en una vitrina climatizada, y sus páginas daban testimonio del silencioso trabajo de su abuelo. Barrett llevaba semanas ansioso porque llegara este día. ¿Vendría alguien? ¿Entenderían lo que había significado este lugar? No tenía por qué haberse preocupado. A las 10:00, ya habían llegado más de 100 personas. Ruth Adler acudió, con su hija sujetándole el brazo mientras subía los escalones de la entrada. Abrazó a Barrett como si fuera de la familia, con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que volvería a ver esta casa, dijo. Está tal y como la recordaba, solo que ahora parece más feliz. A lo largo de la mañana llegaron otros descendientes. Un hombre de unos 70 años cuyos padres se habían alojado aquí en 1935. Una mujer cuya tía había sido pintora y se había refugiado aquí durante la Depresión. 2 hermanos cuyo abuelo había compuesto música en el dormitorio este. El Dr. Whitmore pronunció un breve discurso en el que explicó la importancia histórica del santuario y la red de rescate de la que había formado parte. Los funcionarios locales hablaron sobre la conservación y la educación. Barrett se quedó a un lado, incómodo por la atención, pero agradecido por el reconocimiento. Luego le tocó hablar a él. Se acercó al micrófono instalado en el porche delantero y miró a la multitud reunida en el césped. Iris estaba en primera fila con su hija, su nieta, una adolescente de ojos brillantes que había pasado los últimos fines de semana ayudándole a preparar las exposiciones. Junto a ellas estaba Graham, que había venido desde la costa con su mujer y sus 2 hijos. Su hijo le había llamado hacía 3 meses, algo incómodo al principio, pero la conversación había abierto una puerta. Desde entonces habían estado hablando con regularidad. Gracias a todos por venir, comenzó Barrett. Su voz temblaba ligeramente. Hace 6 meses heredé esta propiedad y no la quería. La veía como una carga, otra complicación en una vida que ya me parecía lo suficientemente complicada. No tenía ni idea de lo que realmente estaba heredando. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Mi abuelo dirigió este santuario durante más de una década. Acogió a artistas que no encontraban trabajo, familias que no tenían a dónde ir, refugiados que huían de la persecución. Gastó su fortuna en ello. Arriesgó su reputación y su seguridad. Y cuando se volvió demasiado peligroso continuar, cerró esta casa y ocultó las pruebas.
con la esperanza de que algún día alguien se preocupara lo suficiente como para encontrarlo. Barrett miró la mansión detrás de él. Apenas lo conocía. Mi padre nos mantuvo separados porque se avergonzaba de esta historia, porque ayudar a personas controvertidas, dar refugio a activistas y refugiados, no encajaba con la imagen respetable que nuestra familia quería proyectar. Así que lo borraron. Cerraron esta casa y nunca hablaron de lo que sucedió aquí. Pero la verdad no permanece enterrada para siempre. Las personas a las que mi abuelo ayudó lo recordaban. Sus hijos lo recordaban. Sus historias sobrevivieron incluso cuando se ocultaron las pruebas físicas. Y ahora esas historias pueden contarse adecuadamente en este lugar donde comenzaron. Vio a Ruth Adler asintiendo con la cabeza y secándose los ojos. No se trata solo del pasado, continuó Barrett. Se trata de lo que decidimos honrar. Lo que decidimos importa. Mi abuelo podría haber vivido cómodamente y no haber hecho nada. En cambio, actuó. Utilizó lo que tenía para marcar la diferencia. Ese es el legado que estamos preservando aquí. No solo los hechos históricos, sino el principio que hay detrás de ellos. Que cuando la gente necesita ayuda, la ayudamos. Cuando el mundo dice que miremos hacia otro lado, miramos más de cerca. Cuando es más fácil guardar silencio, alzamos la voz. Su voz se hizo más fuerte. Esta fundación apoyará becas para personas desplazadas. Nos asociaremos con organizaciones de refugiados. Enseñaremos a los jóvenes esta historia para que comprendan que los ciudadanos comunes pueden hacer cosas extraordinarias. El trabajo de mi abuelo no terminó en 1942. Continúa aquí hoy a través de todos nosotros. Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Barrett dio un paso atrás, aliviado de que hubiera terminado, agradecido de haberlo superado. Después, la gente visitó la exposición. Barrett observó a un anciano que se quedó mucho tiempo delante de una fotografía hasta que se dio cuenta de que era su padre, mucho más joven, de pie en esos mismos escalones en 1936. Vio a Ruth mostrar a sus nietos el papel pintado amarillo que se había conservado en su dormitorio de la infancia. Vio a su propia nieta leer las cartas con auténtica fascinación, haciendo preguntas sobre las personas que las habían escrito. A última hora de la tarde, cuando la multitud se había dispersado, Barrett se encontró solo en el estudio. Se sentó en la silla de su abuelo, ahora su silla, y miró el retrato que colgaba de la pared. Lo habían limpiado y enmarcado profesionalmente. Su abuelo lo miraba desde el lienzo con esos ojos amables y tristes. «Espero haber hecho lo correcto por ti», dijo Barrett en voz baja. La casa volvía a estar llena de vida, esta vez no con refugiados desesperados, sino con su recuerdo, con el honor por lo que se había hecho allí, con el compromiso de continuar la labor de nuevas formas. El teléfono de Barrett vibró. Era un mensaje de Iris. «Mamá ha llamado. Ha visto la noticia. Está orgullosa de ti». Otro de Graham. «A los niños les encantó, papá. Gracias por incluirnos. Nos vemos el mes que viene». Barrett sonrió y escribió las respuestas. Luego se levantó y se acercó a la ventana. El sol de la tarde pintaba los jardines de oro. Pronto florecerían. La fundación estaba contratando a un director y a 2 empleados. Ya se habían programado visitas escolares para el otoño. Esta casa había sido un santuario en el pasado. Volvería a ser un santuario, pero de otro tipo. Un lugar donde vivía la historia, donde se conservaban las historias, donde la gente podía aprender sobre el coraje y la compasión. Barrett había heredado más que una propiedad. Había heredado un propósito, y al honrar el legado de su abuelo, había encontrado el suyo propio. Cerró la puerta tras de sí al salir, pero volvería mañana, y al día siguiente. Ahora ese era su trabajo, su misión, su forma de dar sentido a los años venideros. La placa de bronce junto a la puerta brillaba a la luz del atardecer. Santuario Frío 1931-1942. En memoria de aquellos que encontraron refugio aquí, y en honor al hombre que lo proporcionó, Barrett tocó la placa con delicadeza, luego se dirigió a su camioneta, y por primera vez en mucho tiempo, no le tuvo miedo.